Esta clase, llamada Principios de la Interpretación de los Cortes Histológicos, al finalizar la misma, ustedes tendrán las herramientas básicas para describir histológicamente los tejidos y sus componentes e interpretar cómo pueden observarse las estructuras histológicas de acuerdo al sentido en que fue realizado el corte. En ella veremos los tips más importantes para comprender lo que estamos observando en las laminillas histológicas vistas al microscopio óptico de luz clara y cómo debemos describirla. Veremos los fundamentos de la descripción, haciendo énfasis en el sentido de los cortes histológicos y la forma como pueden verse las estructuras histológicas en algo que llamamos artefactos y artificios. ¿Qué es la descripción histológica? Cuando hablamos de describir es simplemente anotar o expresar lo que observamos. Un corte histológico es como una fotografía de un área específica de un tejido, de un órgano, del cual se le tomó una muestra que fue procesada y el que estamos viendo al microscopio óptico de luz clara. Un microscopio óptico que nos permite aumentar esa imagen, que tiene un poder de aumento, que es la diferencia entre el tamaño real de la imagen y el tamaño en la cual la estamos observando. Esto es el poder de aumento. La diferencia entre el tamaño real y el tamaño en el cual estamos viendo esa imagen a través de un microscopio y a través del, digamos que poder de resolución que permite ver a uno a dos objetos separados con el aumento. Fíjense, un ejemplo es estos dos edificios que vemos aquí. Estos dos edificios se encuentran separados, pero en la fotografía no vemos esa separación, los vemos completamente juntos, como si fueran parte de una misma estructura. Aquí nos referimos entonces a ese poder de resolución. Cuando el poder de resolución es óptimo, deberíamos ver este edificio completamente separado del edificio que se encuentra por detrás y es el responsable de enfocar, de que la imagen se vea nítidamente. Entonces fíjense que, como les explicábamos, un corte histológico es una fotografía, como esta que estamos viendo de la ciudad de Nueva York, donde vemos grandes rascacielos con sus formas, pero solo podemos ver dos dimensiones, alto y ancho. No podemos ver la profundidad de ellas. Igual que ocurre en los cortes histológicos. Y simplemente aquí lo que vamos es a describir. ¿Qué vemos en la ciudad? Vemos una gran cantidad de rascacielos de formas rectangulares, algunos de color ladrillo, otros de colores azules, otros de color gris, de diferentes tamaños, mientras que otros, en vez de ser rectangulares, son cuadrangulares. Y en eso se basa la descripción histológica, en observar qué vemos en esa laminilla y en ese corte. Fíjense este ejemplo. Aquí vemos un corte de estómago. Miren cómo es ese epitelio, que es ese tejido que recubre a la pared del estómago. Miren cómo vemos que sus células tienen alto, ancho y una profundidad. Y vemos estas células que se llaman caliciformes, que son claras porque tienen dentro de él moco. Ya sabemos que la mucina no se tiñe con hematoxilina y eosina. Así es un diagrama de ese tejido. Y miren cómo lo vemos en un corte histológico. Lo vamos a observar, vamos a ver esas células que sí se van a ver algo cilíndricas, como esta que vemos aquí. Podemos ver esas células caliciformes claras, pero fíjense que solo podemos observar dos dimensiones, alto y ancho. No podemos apreciar la profundidad de ese tejido. ¿Cómo debemos interpretar las tinciones? Principalmente cuando hablamos de hematoxilina y eosina, debemos recordar los términos basófilo y eosinófilo. Fíjense que en este corte histológico de una glándula lagrimal podemos observar múltiples estructuras redondeadas, como esta que vemos aquí, ovoides, como esta que observamos aquí, otras alargadas o de forma irregular, como esta que observamos aquí, que tienen en el centro una luz, que es esta, y que alrededor están tapizadas
por un epitelio que tiene forma cúbica, como observamos aquí, con un núcleo intensamente basófilo, que es este que vemos aquí, y un citoplasma eosinófilo, que es este. Esta es un ejemplo de cómo podemos describir un corte histológico. Veamos cómo describimos este. Aquí vemos múltiples estructuras cortadas en sentido transversal. Algunas de forma redondeada, como esta que vemos aquí, otras de forma ovoideas, otras de forma alargada, con una luz en su centro, y fíjense que vemos que las células tienen una forma más alargada o más cilíndrica, tienen un núcleo intensamente basófilo o morado, un citoplasma muy eosinófilo. Los núcleos están ubicados en diferentes posiciones, unos más arriba, unos más abajo, dando la sensación de que hay varias capas de célula, y a eso llamamos pseudoestratificado, y hacia esta zona vemos unos pequeños vellitos que llamamos cilios o estereocilios. Entonces, de esa forma describimos lo que estamos viendo. Ahora bien, una cosa importante que debemos conocer es el sentido en el que se realizaron los cortes. El ejemplo más palpable es esta manzana. Cuando cortamos la manzana en sentido transversal, es decir, en este sentido, vamos a ver dos partes de la manzana completamente redondas con el corazón en el centro, siempre y cuando el corte se haga en el centro de esa naranja. Ahora, si el corte se realiza más hacia la pared superior o al polo superior, o de un lado o del otro, pues va a variar la forma en la que vamos a ver. Ahora bien, cuando hacemos el corte longitudinal de esa naranja, la forma varía. Ahora no la vamos a ver redondeada, sino en una forma de gajos. Igual ocurre con las estructuras histológicas. De acuerdo a su sentido, si fueron cortados transversal o longitudinalmente, lo vamos a ver de forma diferente. Fíjense este ejemplo de la zanahoria. Si lo cortamos transversalmente, lo vamos a ver de forma redondeada con el corazón en el centro. Si la cortamos de forma oblicua, es decir, ya no en este sentido, sino inclinando un poco la cuchilla de forma oblicua, de esta forma, lo vamos a ver ya no redondeado, sino de forma más alargada o más ovalada. Ahora bien, si lo cortamos en sentido longitudinal, ya no lo vamos a ver redondeado, sino que vamos a ver porciones alargadas de esa zanahoria. Miren este ejemplo importante. Fíjense cómo esta naranja puede ser vista de forma diferente dependiendo del sentido del corte. En este primer corte, que es el corte transversal en todo el centro de la naranja, fíjense cómo la vamos a ver. La vamos a ver redondeada con ese corazón de la naranja en el centro. Ahora bien, si hacemos el mismo corte transversal, pero más hacia la parte superior, vamos a ver la naranja de esa misma forma redondeada, pero vamos a ver el corazón un poco más pequeño. Y si la cortamos de esa forma transversal, pero a nivel de la pared superior, fíjense que vamos a observar la naranja redondeada, pero sin el corazón en el centro. Entonces fíjense cómo podemos ver esas mismas estructuras cortadas transversalmente, redondeadas, pero de diferentes formas, dependiendo básicamente del lugar o el sitio en donde se realizó el corte. Ahora, si la vemos cortada longitudinalmente, va a ser diferente. Fíjense aquí, si la cortamos longitudinalmente, la vamos a ver en forma de gajos, como ya explicamos. Y si la cortamos en forma oblicua, como vemos aquí, ya no la vamos a ver completamente redonda, sino ovoide. Y también la luz
se va a ver diferente dependiendo del lugar donde se realice el corte. En este primer lugar lo vemos grande y redondeado, ese corazón o ese centro de la naranja. En esta área más lateral, fíjense que ya lo vemos muy pequeño, y en esta zona ya no vemos esa parte central. Y ese ejemplo lo llevamos lo traspolamos a esta estructura histológica. Fíjense cómo la vemos cuando es cortada en sentido, digamos que longitudinal y transversal, de diferentes formas, y con el centro constituido con formas diferentes dependiendo del sitio donde se haya realizado el corte. Ahora bien, si cortamos una estructura tubular en diferentes áreas, también la vamos a ver en diferentes formas. Fíjense esta, si hacemos el corte oblicuo, lo vamos a ver de forma ovalada. Si hacemos el corte completamente transversal, lo vamos a ver de forma redondeada. Ahora bien, si hacemos el corte en forma transversal, pero en la pared solamente de ese túbulo, no vamos a ver la luz, solo vamos a ver pared. Si lo hacemos donde el túbulo cambia de dirección, lo vamos a ver en forma de 8. Si lo vemos o lo cortamos en esa misma zona, pero más hacia el extremo o hacia la pared, ya no lo vamos a ver en forma de 8, sino en forma más alargada. Y si lo cortamos de forma longitudinal, ya no lo vamos a ver de forma redondeada, sino de forma alargada, dependiendo del área. Si lo cortamos en todo el centro, vamos a ver las dos paredes, 1 y 2, y la luz en el centro. Pero si lo cortamos solo en esta zona de la pared, como vemos aquí, vamos a ver un rectángulo que va a constituir esa pared de ese túbulo, porque no llegamos a cortar la zona donde está la luz. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a verlo en este órgano que es el epididimo. El epididimo es un conducto del órgano reproductor masculino, como vemos aquí, que va a estar unido a los testículos y a través del cual se transporta los espermatozoides. De ahí pasan al conducto deferente y de ahí a la vesícula seminal y es expulsado. Es esta área del conducto. Es un conducto, como ven, que no tiene un trayecto recto, sino que tiene un trayecto bastante ondulado o glomerular o irregular. Y dependiendo del área donde cortemos ese conducto, lo vamos a ver de una forma distinta. Veamos, si lo cortamos en forma transversal en el centro, como vemos aquí, del túbulo, lo vamos a ver de esta forma, completamente redondeado, con una luz grande en el centro. Ahora, si lo cortamos de forma oblicua, como vemos aquí, lo vamos a ver de forma más alargada, como lo vemos en esta área. Ahora, si lo cortamos donde el conducto da vuelta, como vemos aquí, o cambia de dirección hacia la zona del centro de ese conducto, en forma transversal, lo vamos a ver como si fuera un 8, como este que vemos en el centro. Pero si lo cortamos en sentido transversal, donde hay cambio de dirección del túbulo, pero más hacia la pared, lo vamos a ver en forma más alargada, como vemos aquí. Entonces fíjense cómo va a cambiar la forma en que vemos el conducto cuando es cortado transversalmente, dependiendo de la zona o del área en que se corte. Veamos este ejemplo, que es una glándula sudorípada en un corte de piel. Fíjense que esa glándula, como vemos aquí, es una glándula con un trayecto recto y glomerular, porque se enrolla al final. Dependiendo de la forma en que se ha cortado ese conducto excretor y esa porción glomerular de la glándula salival, de esa forma lo vamos a observar. Miren aquí, si lo cortamos de forma transversal, lo vamos a ver de forma circular. Si lo cortamos de forma oblicua, lo vamos a ver así, un poco más alargado. Y si lo cortamos de forma
longitudinal, es decir, así, lo podemos observar de forma alargada. Vamos a verlo en el corte histológico. Fíjense aquí, en este corte de piel podemos ver básicamente conductos excretores cortados en diferentes sentidos. Vemos estos conductos excretores cortados longitudinalmente, estos conductos excretores cortados en sentido transversal, estos conductos excretores cortados en sentido oblicuo, como un ejemplo de cómo podemos ver las diferentes estructuras cortadas en diferentes sentidos. Veamos estas estructuras cortadas en sentido transversal y longitudinal como esta estructura tubular. Y el mejor ejemplo es el hueso. El hueso está formado por estas estructuras denominadas sistemas de Haber o ostionas, que son unos túbulos o unos cilindros. Fíjense cómo observamos esos túbulos cuando son cortados en sentido transversal. Los vamos a ver de forma redondeados con un conducto en el centro. Pero ¿cómo los vamos a ver cuando lo cortamos en sentido transversal? Ya no lo vamos a ver como un círculo, sino lo vamos a ver de forma alargada. Entonces fíjense cómo vamos a ver ya los conductos que están en el centro, que son estos, no los vamos a ver redondos, sino lo vamos a ver de forma alargada y todas las estructuras se organizan formando un túbulo o una estructura rectangular. Para terminar esta clase vamos a hablar de los términos de artificio y artefacto. El término de artificio se refiere cuando vemos estructuras que de acuerdo al sentido del corte se ven de forma distinta a lo que realmente es decir, es prácticamente lo que hemos venido explicando. El mejor ejemplo es estas células o este tejido que se llama epitelio, que fíjense cómo se ve, cómo tiene entrantes muy grandes hacia la parte inferior. Realmente este tejido no tiene esa configuración, pero por el sentido del corte se observan como si estuviera proliferando hacia la parte inferior y eso se llama incidencia de corte. Fíjense este ejemplo que ya vimos de la glándula lagrimal, que sabemos que esta no es la real forma de esa glándula, sino que de acuerdo al sentido del corte lo podemos ver con diferentes formas alargadas, redondeadas, como vemos este vaso sanguíneo en esta zona cortada de una forma oblicua que lo hace ver realmente más alargado de lo que es. Entonces el artificio es simplemente, como vemos, un espejismo, algo que se ve de una forma en la que realmente no es y que se ve distorsionada por el sentido en el que fue realizado el corte. Mientras que el artefacto son defectos en el proceso de la técnica histológica que podemos observar al microscopio. Miren aquí este tejido que fue desgarrado durante el proceso de la técnica histológica y se ve de esta forma. Aquí vemos este tejido que se plegó, es decir, se plegó o se dobló y vemos esta parte que se ve de color más oscura debido a que es la zona donde hubo el plegamiento de los tejidos. Miren aquí cómo el tejido se desgarra, aquí igualmente. Fíjense aquí cómo ocurre un fenómeno de retracción, que quiere decir que el tejido se retrajo de la zona o del tejido que está alrededor y se ve este espacio blanco que realmente no existe. Y fíjense estas líneas que vemos aquí. Estas líneas no existen realmente en el tejido y esas se deben a que la cuchilla del microtomo se encontraba mellada y quedó marcada esos cortes dentro del tejido y durante la técnica histológica lo podemos observar cuando la vemos al microscopio óptico de luz clara. Y fíjense esto que está aquí, que es un cuerpo extraño, puede ser un cabello, un vello o una porción de polvo que quedó atrapada entre el portaobjeto y el cubreobjeto durante la técnica histológica. Pueden quedar burbujas, pueden quedar restos del aceite que se utiliza para fijar el cubreobjeto y que se observan de esa forma.
Ya con esto hemos terminado esta breve clase y terminamos con esta frase de Frida Kahlo. Madurar es aprender a querer bonito, a extrañar en silencio y a recordar sin rencores y a olvidar despacito. Muchas gracias por su atención.